Arranca por la derecha el podcast del fútbol mundial, el que te deja con ganas de pisarla y encarar. El podcast para los que saben, con información, diversión y curiosidades de las 32 selecciones que formarán parte de Qatar 2022. IDF Producciones presenta Intérpretes del Mundial. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Intérpretes del Mundial. Estamos ya a pocos días, contando casi las horas para el arranque de la Copa del Mundo Qatar 2022. Hoy nos toca hablar de una de las selecciones que son prácticamente animadoras del Mundial. Han estado presentes en las últimas Copas del Mundo. Se trata de la selección de México, y para hablar de ello tenemos casa llena en este episodio. Está con nosotros primero nuestro gran amigo Ricardo Menéndez, periodista deportivo digital, referente del periodismo. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy contento de acompañarte en esta edición. También a nuestro otro invitado, a quien vamos a revelar dentro de pocos segundos. Es el turno de hablar de la selección número 13 según el ranking FIFA y número 1 de la CONCACAF. Bueno, el gigante de la CONCACAF, dicen algunos, Ricardo, y hablando de gigantes, definitivamente que tenemos al dueño del sentimiento del balompié mexicano, señor Raúl Soriano, bienvenido. Gracias, Pablo, por la invitación. Ricardo, un gusto. La verdad es que sí, estamos con muchas ganas de hablar de la selección mexicana y de lo convulsionada que está el ambiente en el Tri de cara a la Polémico, Copa del Mundo. Sí. polémica selección, pero no es cosa rara, porque como bien decía Ricardo, es considerada el gigante de esta Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe. Es una selección que ha estado presente en 16 ediciones del Mundial, compañeros, siendo el quinto representativo nacional con más certámenes disputados, solamente detrás de Brasil, Alemania, Italia y Argentina. Imagínate los números. Es el primero a nivel CONCACAF con más participaciones y ha estado, bueno, este es su octavo mundial consecutivo y va a estar en 9 mundiales consecutivos, porque va a ser local, anfitrión el próximo 2026. Una selección de México, Ricardo, Raúl, que ha clasificado, ha alcanzado 7 veces los octavos de final y ha estado en ese bendito quinto partido solamente en 2 ocasiones, cuando fue local en 1970 y 1986, donde firmó su mejor actuación, llegando pues a esos cuartos de final, donde cayó nada más y nada menos que con Alemania de los tiros de penal, pero terminó el campeonato de forma invicta. Y pues uno de los resultados, el resultado más abultado de la selección mexicana en Copas del Mundo ha sido nada más y nada menos que contra la selección de El Salvador, por raro que parezca, al ganarle 4-0 allá en 1970 en ese partido, en ese primer partido de esa ronda, donde fue también nuestro debut. Pero bueno, hay tanto de qué hablar de la historia de México en mundiales pasados, Raúl, Ricardo. Para ustedes, definitivamente, ¿cuál consideran que ha sido uno o el mejor momento del Tri en las Copas del Mundo? Empezamos contigo, Raúl. Bueno, fíjate que la selección mexicana tiene una particularidad, al menos en la era reciente. Es una selección que, a pesar de que casi siempre está envuelta en dudas, está envuelta en polémicas con las convocatorias y con los entrenadores, eso lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Recuerdo, por ejemplo, que en Alemania 2006 estaba esa polémica porque Ricardo Lavolpe no llevó a Cuauhtémoc Blanco y sí llevó a Rafael García, que era su yerno, algo así. Y ese tipo de detalles, ¿no? Y luego pasó con Juan Carlos Osorio y pasó con todos, pero dentro de eso, yo siento que ha tenido ya en la fase final, en la fase de grupos, ha demostrado ser un equipo que puede en algún momento competir con sus rivales. Yo me quedo, por ejemplo, con dos.
Brasil 2014 creo que pues fue un mundial donde compitió bastante, en un grupo bastante difícil, logró pasar de ronda. Llegó pues con dudas porque su proceso eliminatorio no fue bueno, tuvo que llegar Miguel Herrera a rescatar el barco ¿cómo se llama? En el repechaje frente a Nueva Zelanda. El mejor entrenador del fútbol mexicano, quizá, Raúl. Y la verdad es que fase de grupo bastante bien y bueno, se quedó eliminado en octavos de final por un detalle, ¿no? Lo mismo pasó 4 años antes en Sudáfrica cuando hizo quizás futbolísticamente su mejor mundial con Ricardo Lavolpe en un punto bastante alto. Le ganaron a Francia, que venía de ser campeona del mundo en esa ocasión, y lo hicieron bastante bien. Subcampeona del mundo, perdón. Le ganaron bastante bien. Estaban encaminados. Y otra vez, ¿no? Si en el 2014 fue el detalle del penal ese, que si fue o no fue, en el 2010 fue ese golazo de Maxi Rodríguez, pues que prácticamente lo sentenció. Entonces, para mí, esos dos han sido los puntos más altos, más allá de que el resultado haya sido el mismo que en ocasiones anteriores, pero que futbolísticamente ha presentado la selección mexicana. Quizás si hubiera estado el VAR allá en Brasil 2014, yo creo que ese penal sobre Robben no lo hubiesen cobrado. Puede ser, nunca lo sabremos. Pero bien, todavía queda pendiente el tema del quinto partido. Ricardo, para vos, algún momento que lo recordés y que consideres sea de los más importantes en la historia del fútbol mexicano en Copas del Mundo. Tu micrófono ahí creo que está en mute, Rick. Para mí, Pablo, hay que sumar el hecho de lo que sucedió el último mundial, porque México dio la sorpresa en el primer partido ganándole a Alemania. Una Alemania que más adelante íbamos a descubrir que iba a ser una decepción, pero fue el primer partido, fue la presentación de México y fue un golpe también sobre la mesa, me parece, y que ayudó a que México tuviera otra fase de grupos bastante tranquila. Como lo decía Raúl, México es uno de los países que se puede decir que son más confiables para una fase de grupos. Me parece que también esa selección de México tenía algo especial en cuanto a lo táctico y técnico, porque su entrenador era el colombiano Juan Carlos Osorio, y la prensa mexicana en su momento lo criticó muchísimo. Sí, muy criticado, sí. Pero me parece que es de los últimos técnicos que 24/7 ha estado con el grupo de jugadores, ensayando pues diferentes tácticas, estudiando muy bien a sus contrincantes. Y ese triunfo a Alemania para mí es más, tuvo mucho mérito el entrenador. Me parece que también implicó muchas horas de dedicación y de una gran coordinación de sus futbolistas, que hay que recordar que en esa eliminatoria también tuvieron muchísimas críticas, aunque pasaron cómodamente al Mundial, pero las formas y los amistosos son los que a veces complican el desarrollo de México para cada uno de los mundiales. Para mí el banquillo de México es uno de los más calientes de todo el mundo, y es por su prensa, porque nunca están felices por los resultados, siempre encuentran un pero a victorias o a empates contra países ya sean pequeños o grandes, y pues me quedo yo con ese momento, con el de Alemania. No, golazo y golazo de Irving el Chucky Lozano para ganarle a los alemanes. Grande Luis Osorio 24/7, así como tus coberturas, Ricardo, los fines de semana de fútbol, cubriendo desde la Liga de Japón hasta el último partido de la MLS. Así es la calidad de Ricardo, tremendo. Pero bueno, hablando ya y entrando en materia de lo que podemos
esperar de la próxima participación de México en este mundial que se avecina. Repasar un poco cómo llegó a Qatar 2022, a su octavo mundial consecutivo, caminando. Bueno, eso es lo que vamos a hablar, porque quedó segundo de la eliminatoria por gol average, terminó con los mismos 28 puntos de la selección, con la selección canadiense. 8 victorias, 4 derrotas, solamente 4 empates y 2 derrotas, 17 goles a favor y 8 goles en contra. Algunos dicen que caminando como Ricardo, pero algo otros pues dicen que quedó a deber en lo futbolístico y deja duda de cara a la Copa del Mundo. ¿Vos cómo lo ves, Raúl? Fíjate que sí es una situación bastante extraña, porque si nos vamos a los números, pues prácticamente México hizo los mismos que Canadá, que fue el animador de esta octagonal. Quizás lo que su entorno o su periodismo critica fue los partidos contra los rivales pesados de la octagonal. No le fue bien con Estados Unidos de visita, no le fue bien con Canadá de visita, y eso pues quedó en la retina, digamos, más allá de los puntos, quedó en la retina de la prensa. Varios partidos en el Azteca también dejaron mucho que desear, ganando por la mínima, y dejando dudas sobre su funcionamiento, pero en líneas generales yo siento que cumplió holgadamente su cometido. Varios partidos, varias visitas. Bueno, aquí vino al Cuscatlán y a la generación dorada le pegó un baño de principio a fin sin despeinarse. A ¿verdad? La generación dorada. A la generación dorada de los Pérez, pues prácticamente le pasó el trapo sin caminar, sin emplearse a fondo, pues caminando. Y luego pues fue cosechando ahí puntitos, ¿no? En Costa Rica y luego en Honduras y en Jamaica, que le bastaron, ¿no? Pero la duda, ¿no? de su periodismo es ese, que contra los rivales que se supone son tus competidores naturales en el área, bueno, específicamente Estados Unidos, pero ahora también se le suma Canadá, que en el partido allá en Canadá, pues sí, México se vio bastante mal, ¿verdad? Entonces, estadísticamente no tuvo ningún problema para clasificar, pero para lo que México aspira, ¿no? Que es a pasar por lo menos de octavos de final, el hecho de no haber sido contundente contra rivales importantes, que no son muchos, ¿verdad? En el área de la CONCACAF, pues es lo que les deja la duda. Yo creo que bueno, sí, aquí por ejemplo, quien ganó el partido, el solito, creo que fue Raúl Jiménez, con su oficio, su experiencia, lo ganó en el Cuscatlán, pero para mí también México dejó muchísimas dudas. El Tata Martino, muy criticado, y todavía se le suman ya, hablando de la actualidad de la selección, las lesiones con las que se han anunciado en las últimas semanas, Ricardo, los jugadores lesionados. Al final, pues el Tata Martino también ha dado declaraciones que él, pese a que ya la lista final no va a ser de 23 como nos tenían, como era habitual en Copas del Mundo pasada, sino que 26 jugadores, parece que él ya lo tiene claro. El debate de a pesar de las lesiones, llevar a otros jugadores como el Chicharito Hernández, que no ha estado presente en las últimas convocatorias en este proceso mundialista. El mismo otro de los jugadores también, Carlitos Vela, jugador de Los Ángeles FC. O sea, hay mucha polémica en torno de quiénes va a llevar, de si van a llegar también los que están haciendo ahorita baja en la selección. ¿Vos cómo ves ese panorama, Ricardo? Está complicado un poco. Yo pienso que Gerardo Martino en estos días ya tiene la lista preparada, aunque algún jugador destaque en la fase ya final del torneo, me parece que lo tiene decidido. Pero sí, yo tengo mis dudas con el tema del delantero, que puede ser el delantero número 3 o el 4, porque, a ver, Henry Martín es un delantero nacional, pero acordémonos que la nacionalización de Rogelio Funes Mori también marcó este proceso, y es alguien que pues
para mí ha venido de menos a más, perdón, de menos a, de más De a más a menos, menos, perdón, ¿no? Sí. sí, con su club, con el Monterrey. Y yo sé que eso no puede influir mucho en la decisión porque hay entrenadores que piensan que lo que se trabaja en los clubes es muy distinto a selección nacional, pero ya en partidos decisivos me parece que el entrenador debe de echar mano de los jugadores que pasan por su mejor momento. Y por ese motivo yo pienso que quizás el tema de Rogelio, Henry Martín y los Jiménez, en este caso Raúl y Santi, pues debe de ser una elección analizada con pinzas y también tomando en cuenta que algunos de sus futbolistas pues no están teniendo mucho rendimiento, el caso de Jonathan Vázquez en el Cremonese, también en la evolución del Chucky Lozano que a veces no tiene la titularidad en el Napoli. También mencionar el caso del guardameta, que bueno, muchos hablan de Memo Ochoa, que va a participar más bien en su quinto mundial, A pero lo que Tota Carvajal. tampoco en su club vive un buen momento en cuanto a las atajadas de forma individual, pero sabemos que en los mundiales se crece. También otro detalle que a mí me llamó la atención fue pues que el entrenador no ha tenido un 11 base. No es algo muy común, ya que ha tenido muchos amistosos y por ejemplo en la última fecha FIFA eh, tuvo que utilizar a todos los que convocó, pero otras selecciones repetían al menos 6 o 7 en los dos amistosos que jugaron. Y eso a un entrenador pues también le es importante de cara a juegos ya decisivos, aunque va a tener dos o tres partidos más en el mes de noviembre, pero ya eso es con la lista definitiva. Y otro comentario, aprovechando la ocasión que hablamos de México, hay que mencionar que México fue el país que acabó con la racha invicta que tenía la selección nacional de no recibir gol. El Ah, bueno. último había sido Raúl Jiménez para la eliminatoria de Rusia. Luego pasaron casi que 3 años para que El Salvador volviera a recibir gol. Y fue con el tanto de Héctor Herrera, perdón, Héctor Moreno. Solo como curiosidad. Y el otro detalle que me llamó la atención del proceso de la octogonal es que México en tierras centroamericanas la pasó muy bien, ganando aquí, ganando en El Salvador, ganando en Costa Rica a una selección que todavía estaba con muchas dudas, aprovechó el mal momento de los costarricenses, con Honduras igual, una Honduras eliminada prácticamente, ya sin opciones de jugarse ninguna posibilidad ni de repechaje y a puerta cerrada. Me parece que el partido más bravo que tuvo fue el de Panamá, que alcanzó a rescatarlo con un punto. No podía faltar, señor Raúl Soriano, el comentario buperista del episodio. No, pero en definitiva hay mucha polémica por todo lo que ha hecho el Tata Martino, similar o quizás un poco más pronunciado a estas críticas que ha tenido el técnico argentino con lo que pasó el colombiano José Luis Osorio. Juan Definitivamente Carlos. de Juan Carlos Osorio, pero bueno, quizás de lo más rescatable que ha hecho el Tata Martino al frente de la selección mexicana, pues es su victoria en la Copa Oro 2019 en la final sobre Estados Unidos, pero luego ha sido un valle de críticas, un valle de lágrimas para el técnico argentino, que no va a llevar a uno de los goleadores históricos en Copas del Mundo de México, el Chicharito Hernández. No me dijiste nada, Ricardo, del Chicharito, vos lo llevás o no. Cierto. Sí, 4 goles junto al Matador Hernández. Ya decías que Guillermo Ochoa va a sumar su quinto mundial a lo Tota Carvajal. Pero bueno, el Chicharito se va a quedar sin mundial, Raúl. ¿Lo llevas o no? Si dependiera de vos, si vos fueras el director deportivo de la Federación Mexicana, llevas al Chicharito.
Sí, sin duda, no tengo ninguna duda. Por el momento que están pasando los delanteros mexicanos, yo pienso que la experiencia de Chicharito puede ser importante para el Mundial. Máxime que ahora, como decís, se llevan 26 jugadores. Yo siento, por ejemplo, que el estado de forma de Raúl Jiménez es realmente muy dudoso, pero siendo el nuevo estelar, pues teniendo alguna posibilidad de ir, tiene que ir. Pero si nos ponemos a compararlo, por ejemplo, con Funes Mori, yo sin duda lleva el Chicharito, ¿no? Funes Mori, la verdad es que no es un delantero que yo sienta que sea para una selección nacional. No se echa el equipo al hombro, en otras Sí, palabras. no, y aparte que pues ya tiene su rato estando en sus horas bajas, pues hace 2, 3 años lo ponían como la antítesis del francés, ¿no? En Monterrey, y la verdad es que ahora ya siguen metiendo goles y por Funes Mori uno sí y 20 no, entonces. Escucho un comentario ahí antirraísta en esa opinión, pero entonces se debió ir el Tata Martino. ¿Lo aguantaron mucho tiempo, Ricardo, o lo dejamos? No, 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 Gerardo Martino. Hay una cosa crítica que puede recibir de la prensa y otra, pues, son los procesos. Me parece que México hizo bien en dejarlo hasta el Mundial, porque es un proceso, como te digo, los países deben también de tener ese respeto a cada uno de los entrenadores, a apostarle a algo. Y yo no soy de los que piensa que hay que cortar solo por un título o dos, Claro. pero sí es de preocupar un poco el hecho de que no le ganó a Estados Unidos ni a Canadá, y que también recordemos que perdió la famosa Liga de Naciones, que es un torneo relativamente nuevo y que tal vez pues a los mexicanos no les interesa mucho, pero ya cuando es una final y ves que el enemigo te la va a quitar, pues me parece ahí que sí, la federación debió de haberle puesto también un llamado de atención al entrenador. Y con lo de respecto de Javier Hernández, ese es un grave error del entrenador. Como le vaya en el Mundial, no es contar con el goleador histórico. Es que la federación hasta también se olvida del jugador. Informa de otro mexicano que está en el Galaxy y no del histórico. Que hay que recordar que desde que hizo su aparición en el 2010, contestaba a la confianza de los entrenadores con goles, anotándole a Claro. Francia, que no es poca cosa, anotándole también a Argentina, y de ese calibre de rivales. No, sí, no han respetado la jerarquía definitivamente del Chicharito Hernández, pero bueno, el Tata Pero Martino también, va a morir con lo suyo, sí. pero también creo que es un tema que pues nadie conoce, ¿no? O sea, algo grave pasó Sí, no aclararon. en esa relación, que hayan sido tan tajantes, tanto dirección deportiva como dirección técnica, en no volverlo a llamar. Correcto. Bueno, al final entonces México va a tener los siguientes partidos en Copa del Mundo. Inicia su camino mundialista contra Argentina el 26 de noviembre a la 1 de la tarde. Perdón, con Polonia el 22 de noviembre a las 10 de la mañana en el estadio 974. Luego juega contra Argentina en su segundo partido el 26 de noviembre a la 1 de la tarde en el Lusail Stadium, y cierra su participación con Arabia Saudita el 30 de noviembre a la 1 de la tarde también en el Lusail Stadium, un estadio donde se va a llevar a cabo la final de la Copa del Mundo. Eso habla muy bien de la convocatoria que tiene México y que siempre ha tenido en las Copas del Mundo. Es un país, es una selección que lleva muchísima afición a estos certámenes internacionales. Bueno, entonces un estadio, el Lusail Stadium, con capacidad para 80,000 personas, así que ese escenario, ese marco de público de la Argentina-México va a estar espectacular, compañeros.
un calendario benévolo porque para México, porque arranca con su rival directo, podemos decirlo así, contra Polonia. Ricardo, ¿vos cómo ves el camino de México en el Mundial? Eh, ¿Va a clasificar? ¿Le gana Polonia o es decepción? Pues en el Mundial siempre hay sorpresas, pero me parece que en el grupo de México no debería de existir ninguna equivocación, en el sentido de que todos damos por hecho de que Argentina va a avanzar y en el primer lugar. Y pues el detalle es el siguiente. Arabia Saudita es un país que no puede ver de menos ni Polonia ni México, pero centrándome en México, sabiendo que es el segundo rival, va a depender mucho el estado anímico con el resultado que le sacaste a Polonia. De Polonia, yo pienso que su debilidad que ha sucedido en el último mundial y en la Eurocopa es su defensa y el guardameta que es Szczęsny, que yo siempre he tenido muchas dudas con él. Es cierto que levantó un poco su nivel cuando se fue del Arsenal a la Roma y de la Roma pasó a la Juventus y ahí tuvo un periodo de tiempo donde agarró más confianza y también acumuló varias porterías a cero, pero tomando en cuenta la debilidad y la fragilidad de Polonia, me parece que si México aprovecha ese primer partido, como tú lo acabas de decir, es directo, México puede avanzar en el segundo lugar, ganándole a Polonia y también con Arabia Saudita. Aunque ya lo digo, con Arabia Saudita yo no me espero una goleada. Me parece que Arabia Saudita es un país que hizo una buena eliminatoria y que también está siendo amistosos. Le cuesta bastante anotar, pero que defensivamente ha mejorado respecto a las últimas eliminatorias, a los últimos procesos. Y también al mismo tiempo ha buscado rivales pues similares a México y no les ha ganado, pero tampoco ha salido goleado. Por ese hecho yo pienso que México va a avanzar en segundo lugar, pero ojo, también tienen que cogerse de Lewandowski, que pues se supone va a llegar en buen ritmo, Sí. pase lo que pase con el Barcelona y su estado de forma. Mira, contra selección de la UEFA, México tiene una marca de 9 partidos ganados, 9 empatados, 16 derrotas, 36 goles a favor y 59 goles en contra. No la tiene fácil en el historial. Contra selecciones sudamericanas, 13 jugados, una victoria nada más, 3 empates, 9 derrotas, 8 goles a favor y 30 goles en contra. Solamente contra selecciones asiáticas tiene positivo su récord. 4 victorias, de los 4 partidos jugados, 9 goles a favor y 3 en contra. Raúl, ¿vos cómo ves el camino de México? ¿Estás de acuerdo con Ricardo que va para que puede ganar la Polonia, Arabia, segundo lugar? ¿O definitivamente, como dicen muchos, México no va a pasar ni siquiera octavos de final? Fíjate que sí, yo pienso que como lo hemos venido apuntando a lo largo del episodio, la selección mexicana se convierte ya en la fase final del Mundial. Entonces, olvidándose ya de todo el clima que se está viviendo y de los amistosos que han tenido, yo sí pienso que pueda pasar por encima de Polonia, que pues prácticamente en las últimas ediciones de mundiales y Eurocopas hemos visto que a pesar de pues, Un pan llegar sin sal, ¿no? Sí. completamente intrascendente, ¿no? Y creo que esa vez no va a ser la excepción. Creo que a eso le va a apuntar, a vencer a Polonia. Afortunadamente para ellos, o quizás desafortunadamente, depende del resultado, lo tienen en el primer partido. Y pues Arabia también, otra selección que no da la talla. No veo por dónde, como dice Ricardo, sí, pues ya no van a ser 8 como le caían hace 10 años, no hace 20 años, pero sí veo a México superior. Así que sí lo veo avanzando como segundo de grupo en el presupuesto, pues que para
tranquilidad de los Chescondú y pues Argentina será. 22 de noviembre, martes, 10 de la mañana, Polonia, repetimos el calendario, 26 de noviembre, un sábado, imagínate, sabadito 26 a la 1 de la tarde con un asadito. Se prende la parrilla. Claro, con unos tacos, espectacular, y para poder celebrar, ¿quién dice que no? Un empate, una victoria sobre México. Se la tienen estas dos selecciones se la tienen. Recordemos aquel golazo de Maxi Rodríguez en Alemania 2006, con lo que quedó eliminado México. Se la traen estas dos selecciones. Entonces, yo creo que México futbolísticamente veo que le falta muchísimo, no me convence a mí, es cierto, esa transformación que tiene la selección azteca en las Copas del Mundo es de otro nivel, de otra categoría. Pareciera que fuera un equipo, claro, al menos que pareciera un equipo de élite, de los mejores 8 selecciones, pero hoy a mí no me convence, no la veo bien, no la veo conectada con lo que quiere el Tata Martino, así que a mí me genera dudas y yo veo en este grupo pasando a Polonia y a México. Es mi pronóstico, va a ser mi pronóstico, también un poco para no seguir ahí su amor que tienen ustedes por el fútbol mexicano. No va a quedar último, pero yo creo que en definitiva el Tata Martino tuvo que dar un paso a un costado y darle una nueva oportunidad a Pablito Mármol, el mejor técnico del fútbol mexicano, no sé, de la historia puede ser, pero yo creo que tuvo que ir Miguelito Herrera a llevar a México el 5º partido. Pero bueno, no sabemos qué hubiera pasado. Al final la realidad es que el Tata Martino va a estar, compañeros, en Qatar 2022 dirigiendo esta selección mexicana. Se viene un grupo C apasionante. Yo creo que van a dar grandes partidos, eso sí, y que al final va a estar para cualquiera. Ese primer partido contra Polonia, sabiendo que los dos son rivales directos, y después con Argentina, tremendo definitivamente. Pero bien, así están las cosas con México. Les agradezco mucho por estar con nosotros, Raúl, Ricardo. Solo un último apunte. Dale. A ver, el rival de México, el más débil, ya lo mencionamos, que es Arabia Saudita. Ojo que quedó arriba de Japón y de Australia. Entonces, por eso mi comentario de que México no debe de menospreciar. Cuidado. Pero en Rusia llegó como con 80 puntos de clasificación y sí, es que son diferentes. La verdad es que las eliminatorias pues son diferentes. Hemos visto a México clasificar en repechaje y hacer un gran mundial. O sea, creo que las eliminatorias en algunas confederaciones no son parámetro, sobre todo para estas selecciones que tienen jugadores desempeñándose en la élite, tienen el potencial para jugarle de tú a tú a grandes selecciones que han sido campeonas del mundo y que siempre están ahí presentes. Bueno, solamente nuestro productor, el ingeniero Roberto Valle, también está conmigo. Dice que México va a ser tercera del grupo C, así que estamos 2-2. A partir del 22 de noviembre vamos a ver quién tiene la razón o quién no. Por el momento terminamos este episodio dedicado a la selección mexicana. Les agradezco, Raúl, Ricardo. Nos seguimos escuchando en próximas ediciones. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación y a seguir disfrutando de los días previos para el Mundial que todos estamos esperando que llegue el momento. A contar las horas, seguir contando las horas, Raúl. Así es, ya estamos listos para la cartelera mundialista. Chévere. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. Esto fue Intérpretes del Mundial.